Dios está en este lugar. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y si Dios está aquí, algo maravilloso, algo sobrenatural viene para el pueblo de Dios. Y desde aquí bendecimos a los que nos siguen en cualquier lugar del mundo, confiando en una promesa fiel que dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Bienvenidos a este nuevo tiempo de intimidad con Dios, de revelación de la palabra de Dios y una oportunidad para un encuentro vivo y personal con la gloria, el amor y el poder de Dios. Muchas gracias por estar con nosotros. Le animamos a que se suscriba a este canal, pero que también invite a otros a ser parte de esta bendición, donde 24/7 puede encontrar una palabra, un rema, una administración, una alabanza, una adoración que bendiga su vida. Muchas gracias, Dios le bendiga. Nos vamos al Evangelio según San Lucas. Lucas es el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, el tercer libro. En el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, el versículo 14. Si lo tiene, me dice un gran amén. Amén. Gloria al Señor. Si no lo tiene, se queda callado, pero no importa. Gloria al Señor. Lucas 4:14. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. Dígale al que está a su lado: hoy se cumple la escritura. Amén. Tome su asiento. Dios le bendiga. Gracias a usted que nos sigue en la distancia. Ubíquese de la manera en que le permita mantener una relación fluida y continua y no se pierda nada de lo que el Señor tiene. Bien, aquí hay varios detalles. Estamos en la ciudad de, alabado sea Dios, Nazaret. ¿Por qué sabe que estamos en Nazaret? Porque lo leyó en la Biblia. Dice: vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Pero además de estar en Nazaret, estamos en la sinagoga. ¿Cómo sabe que estamos en la sinagoga? Porque dice que vino Jesús a la sinagoga. Pero además de estar en Nazaret y en la sinagoga, era día de reposo. ¿Cómo sabe que era día de reposo? Porque lo hemos leído. Muy bien, entonces tenemos esos 3 detalles. Vamos a comenzar por el último, el día de reposo. ¿Y por qué es importante? Porque el día de reposo es un día de celebración. Y Jesús observó el día de reposo, o sea, cumplió la ley en el día de reposo. Aunque el día de reposo es anterior a la ley. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Que el día de reposo existía antes de la ley. ¿Desde cuándo viene el día de reposo? Desde la creación.
dice que Dios mismo reposó el séptimo día de toda la obra que había hecho. Pero más que eso, el día de reposo, pastor, no camine tanto, quédese quieto. Pero es que tengo que hablar a los que están allá. Y hay como casi 50 metros entre los que están allá de los que están acá, o más de 50 metros. Entonces tengo que ver el rostro hermoso de cada uno de mis hijos que están en cualquier lugar. Gloria al Señor. Amén. Ya se enredaron y ya se fueron. ¿Dónde estamos? En el día de reposo. Pero además de eso, el día de reposo es un día bendecido. Diga bendecido. Cuando Dios creó todo lo que creó, Génesis 1:22 dice que Dios bendijo a todos los seres que había creado. Dios los bendijo, Génesis 1:22, diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas, los mares, y multiplíquense las aves en los cielos. Dios bendijo entonces los seres que había creado. Pero lo segundo que Dios bendice está en Génesis 1:26 y dice: y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, conforme a nuestra semejanza, dice la palabra del Señor. Y luego dice: y lo bendijo Dios. Cuando Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Luego el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, conforme a su semejanza. Y dice: y lo bendijo Dios. Así que Dios bendijo todos los seres que había creado. Luego Dios bendice al hombre. Pero finalmente llama la atención este detalle. Génesis 2:3. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios bendijo todos los seres que había creado. Dios bendijo al hombre y Dios bendijo el día de reposo. Así que estamos en Nazaret, estamos en la sinagoga y estamos en un día bendecido. Yo no sé dónde está usted, pero yo estoy en la casa de Dios. Y estoy en un día bendecido. Amén. Ahora, desde Génesis 2:3, Dios estableció el día de reposo como un día especial para que el hombre se encontrara con Dios. El día de reposo no es para descansar. ¿Por qué no es para descansar? Porque cuando Dios lo creó, el hombre no se cansaba. Antes del pecado no había cansancio, no había agotamiento, no había pereza, no había ganas de levantarse tarde. Hoy me toca la primera celebración a las 7. Oh Señor, no había eso. No había eso. Hoy es lunes, Dios mío, otra vez ir a trabajar. Y ya los muchachos están renegando, porque en este país el año escolar comienza mañana. Otra vez. No, eso no existía en el huerto del Edén, porque el hombre no había pecado. Entonces, si no había necesidad de reposo como nosotros lo entendemos, ¿para qué se creó el día de reposo? Se creó para que el hombre tuviera un contacto especial con Dios, una recarga de fuerzas para el resto de la semana. No es que en el resto de la semana el hombre perdía el contacto con Dios, no es eso. Es que era un día especial para reconocer a Dios. Y por eso, entre los mandamientos que Dios establece, alguien me dice: Caleo, ¿dónde están los mandamientos de Dios? Éxodo 20. Éxodo 20 dice: amarás al Señor tu Dios y todo lo demás, y no tomarás su nombre en vano, y no te harás imagen. Y luego dice: santificarás
el día de reposo. El cuarto mandamiento establecía que el día de reposo, así como Dios lo bendijo y lo santificó, el hombre tenía que honrarlo. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y usted sabe que el concepto bíblico de santidad no es una imagen, no es esa santidad que hemos recibido religiosa de esos seres especiales no. ¿Qué es santidad en la Biblia? Separarlo para Dios, punto. Por eso una ofrenda es santa, porque es separada para Dios. El primer hijo era santo porque era separado para Dios. Un animal se convertía santo porque era separado para Dios. Entonces, Éxodo 28 dice: acuérdate del día de reposo y sepáralo para Dios. Amén. Así que cada semana Dios quiere que usted separe un día para Él. Por eso estamos hoy en la casa del Señor, separando este día para Dios. Alabado sea Dios. Y a algunos de ustedes les tomó tiempo para llegar, algunos tiempos hasta para entrar, para poder tomar la línea de los estacionamientos y luego esperar que el otro salga para yo poder entrar y todo. Y algunos pierden hasta la paciencia y tal, pero están en el día santo del Señor y entonces contienen la lengua y contienen todo porque es santo. Mañana lo puedo hacer, pero hoy no. Amén. Entonces, todo judío por ley estaba obligado a observar el día de reposo. Pero el día de reposo conllevaba una bendición. Yo observo el día de reposo, Dios me bendice. Éxodo 31:17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Dios estableció entonces el día de reposo como una señal entre Dios y su pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Era la señal, era una señal para ellos. Así como la circuncisión era una señal para los hijos de Abraham, el arco iris era una señal para los descendientes de Noé. Para los judíos fieles que cumplen los preceptos, usted lo verá que el día de reposo ni siquiera usan automóvil, van a la sinagoga a pie. Por aquí cerca de nosotros hay una sinagoga y usted los va a ver. Y aquí atrás de nosotros, de este edificio, viven muchos judíos. Panamá tiene una gran colonia judía, per cápita, una de las más grandes de América Latina. Y tienen varias sinagogas y es llamativo y hasta yo diría bonito ver a esas familias caminar todos juntos con los niños. En cada casa tienen 8 carros, pero ese día van todos a pie porque están observando el día de reposo. Y si usted va a Israel, venga con nosotros y lo va a ver, que en Jerusalén el día de reposo lo único que puede transitar en la calle es una ambulancia, por emergencia, por necesidad, pero todo se cierra. Aquí mismo en este país, un empresario judío que me pidió algún consejo, me llevó a su oficina y me presentó sus hijos y me dijo: esta es la más de todos. Los viernes desde las 2 de la tarde ella para todo. Y la otra vez dejó el carro en la cinta costera porque le tocaron las 4 de la tarde y había un tranque y ella no quiso seguir manejando. Dejó el carro ahí porque no quería violar el día de reposo. Dios mío. Pero mire,
Ese señor, en ese momento que hablaba conmigo, estaba vendiendo 28 proyectos de edificios y habitacionales que había construido en ese momento, fuera de los que ya había construido a través del tiempo. Y esa hija tenía que pedir limosna para vivir. ¿Usted lo cree? No, esa hija era multimillonaria. Porque Dios bendice a los que honran su palabra. Ahora, Isaías. Pero bueno, vamos a ir por parte. ¿Por qué les digo esto? Les digo esto sencillamente porque en Levítico 23 están todas las fiestas de Jehová. O sea, todas las celebraciones bíblicas están en Levítico 23. Luego vendrá otras más como la de Purim, pero ahí están las celebraciones. Levítico 23, ¿qué dice? Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová. ¿Qué cosas? Las fiestas. Y las fiestas son celebraciones. Las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Número 1, 6 días se trabajará, mas al séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová. Es día de reposo de Jehová, en donde quiera que habites. Y luego viene la Pascua, los panes sin levadura y todas las demás. Pero la primera que Dios establece como fiesta es el día de reposo. Así que el día de reposo es un día para celebrar a nuestro Dios. Y Dios instituyó entonces el día de reposo como la primera fiesta en Israel, para que un pueblo estuviera siempre conectado con Dios y que el paso del tiempo no hiciera perder la bendición de Dios. Ahora, ¿qué sucede con el día de reposo? Isaías 58, versículo 11. ¿Está conmigo? ¿Está con el pastor? ¿Tiene Biblia para leer? Entonces vamos a leer Isaías 58, 11. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riegos, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y luego dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillo, restaurador de calzadas para habitar. ¿Cuándo y cómo? Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni corriendo para la playa, ni metiéndote en los campos deportivos, ni celebrando en la carne, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Jehová te pastoreará siempre. Guarda un día para Dios, y Jehová te pastoreará siempre. Y en las sequías saciará tu alma. Guarda un día para Dios, y Jehová dará vigor a tus huesos. No hay osteopenia, no hay osteoporosis para los que guardan un día para Dios cada semana. Y dice: y Jehová te levantará, y estarás sobre las alturas. Ahora, Jesús como judío
vino a cumplir toda la ley. Y si vino a cumplir toda la ley, Jesús también tenía que guardar el día de reposo, observar el día de reposo. Y el hombre perdió la bendición del reposo cuando pecó. Jesús entonces vino para restaurar esa bendición perdida y para traernos toda la bendición que da el reposo. No solamente nos rescató del pecado, sino que nos restituye la bendición. Y mi amado hermano, cuando yo pienso en esto, es tan poderoso que Adán trabajaba y no se cansaba. El día de reposo no vino porque Adán al sexto día ya estaba. Ay, por favor. No, era porque Dios dijo: quiero un día para que estés conmigo. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Todo lo que un judío tenía que hacer en el día de reposo. Y por eso, aún después que el Espíritu Santo vino sobre él y lo capacitó para el ministerio y comenzó a predicar, cuando regresó a la ciudad donde se había criado, otra vez volvemos a Nazaret. Cuando regresó a su ciudad y regresó en el día de reposo, entonces fue a la sinagoga, dice la palabra, como era su costumbre. Entonces, esto me obliga a decir algunas cosas para entendernos mejor. El día de reposo, pues, es mucho más que un descanso físico. Es un tiempo para un encuentro con Dios. Es un tiempo para eliminar el cansancio que no existía antes del pecado. Y es un tiempo para alimentarse de la palabra, de lo que Dios tiene que decirnos. Y por eso Jesús fue a la sinagoga el día de reposo. Entendamos esto ahora. ¿Qué es la sinagoga? ¿Por qué Jesús fue a la sinagoga? Cuando Nabucodonosor destruyó el templo de Jerusalén, eso fue más de 500 años antes de que Jesús naciera. El templo de Jerusalén era el centro de reunión espiritual de toda la nación. Era el lugar donde moraba la presencia de Dios. Era el lugar donde estaban los sacerdotes. Cuando Nabucodonosor destruye el templo y los judíos son esparcidos por todas partes y son llevados cautivos, el pueblo quedó sin un punto de adoración, sin un punto donde recibir palabra. Si esto hubiera continuado así, los judíos hubieran desaparecido, no existirían. Los egipcios que usted ve hoy ni siquiera saben hablar el idioma que hablaban los faraones. Eso se acabó, se perdió. ¿Estás conmigo? Los fenicios se perdieron, los nabateos se perdieron, pero los judíos se han conservado. ¿Cómo? Porque a pesar de que fueron dispersados por toda la tierra, ellos se determinaron a congregarse. Y a cada lugar donde iban, se iban a la orilla del río. Salmo 137, junto a los ríos de Babilonia, allí nos congregábamos. Y cuando ya había 10 varones judíos, 10 padres de familia, 10 familias, 10 hombres, entonces decidieron establecer una institución llamada la sinagoga. ¿Está aprendiendo con el pastor? ¿El pastor les está enseñando algo? No podía haber una sinagoga si no había por lo menos 10 hombres,
Por eso Jesús rompió esa ley y dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, la sinagoga fue la encargada de transmitirle a ellos en Babilonia, en Asiria, en Nínive, en donde estuvieran, le transmitía el conocimiento de Dios. Los judíos a donde iban llevaban la Torá, la escritura. Y aunque sus hijos nacieron allá y sus nietos nacieron allá y tenían que hablar el idioma de esa tierra y comer los legumbres, los productos de esa tierra, no comían los cerdos de esa tierra, porque conservaron ¿qué cosa? La palabra. La sinagoga se encargó de darles la palabra. La sinagoga se encargó de darles el conocimiento de Dios. La sinagoga le encargó de preservar el idioma. Por eso los judíos hablan hoy el mismo idioma que hablaban en aquella época. Y la sinagoga se encargó de preservar las tradiciones. No te contamines con la comida del rey. Los judíos no son polígamos. Ustedes ven que los musulmanes, un musulmán que tenga dinero puede tener la cantidad de mujeres que pueda mantener. Sansei, no te vayas a volver musulmán ahora. Pero los judíos, aunque sean multimillonarios, ellos siguen con una sola esposa, porque preservaron sus costumbres, sus tradiciones, y eso lo lograron a través de una institución llamada la sinagoga. Y eso continuó por siglos, hasta que en los días de Esdras, el profeta o el sacerdote, el profeta Ageo y el gobernador Zorobabel, se reconstruyó el templo de Jerusalén. El templo volvió a ser reconstruido, volvieron los sacrificios al templo, volvió la adoración al templo, pero la sinagoga no desapareció. ¿Por qué? Porque al ser los judíos llevados por todo el mundo, todos no podían venir al templo, a Jerusalén, a adorar. ¿Está con el pastor? Imagínense que todos los judíos de Panamá, todos los sábados tengan que irse para Israel y regresar. Imposible. Entonces la sinagoga siguió siendo un centro donde se celebraba a Dios. Por eso mi tema hoy es celebración en el centro de celebración. Y eso se trasladó hasta nosotros. Cuando los judíos se convirtieron y no tenían templo, porque el templo era dominado por los saduceos, la religión, establecieron casas, lugares donde reunirse, porque entendieron lo importante que era congregarse, reunirse. Y eso llegó hasta nosotros hoy, porque un centro de celebración es el centro donde nos reunimos para celebrar a Dios. Y aunque yo tengo mi celebración personal, la celebración mía, hay un centro de celebración para la celebración. Y hoy hemos venido a celebrar a Dios en el centro de celebración. Aleluya. Y por eso dice, Jesús vino a Nazaret, a la sinagoga, el pueblo donde él se había criado y había asistido a esa sinagoga. Tanto que cuando él comienza a hablar, lo critican diciendo: ¿no es este el hijo de José el carpintero?
No son sus hermanas. María no tiene un hermano que se llama Simón. Judas no tiene esos hermanos. ¿Cómo es que ahora es? Porque lo conocían, porque siempre había ido allí, pero había ido como el carpintero. Ahora venía como el Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que hay una gran bendición en congregarnos. Mis amados, si Jesús se congregó en la sinagoga, me está enseñando que yo debo congregarme. Bueno, el Señor le cambió el nombre. El Señor dijo: edificaré mi iglesia. No la sinagoga. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego dijo: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo. Lo que quiere decir es que Jesús dijo: es necesario que a partir de ahora, aunque no haya sinagoga, el pueblo se congregue, donde haya un lugar para la celebración, un centro para celebrar, y en ese centro para celebrar estaré yo en medio de ellos. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Entonces, comprendamos esta gran bendición que es congregarse. Y yo puedo decir algunas cosas rápidamente. ¿Por qué hay gente que no se congrega? Dicen: porque yo estudio la Biblia en mi casa. Estúdiela en su casa, pero congréguese, porque es en la casa de Dios donde usted será edificado con la palabra del Señor. ¿Por qué no me congrego? Porque no tengo tiempo. ¿Y cómo tiene tiempo para otras cosas? Si usted no saca tiempo para Dios, no tendrá tiempo para más nada. Siempre andará ausente de tiempo. ¿Por qué no me congrego? Porque soy muy pecador. Este es el lugar para los pecadores. Es aquí donde vienen los pecadores. Este es el hospital de Dios. ¿Por qué no me congrego? Porque en esa iglesia hay muchos hipócritas. Bueno, uno más que venga no nos daña. No nos daña. Pero Jesús estableció la necesidad de congregarme. ¿Por qué no me congrego? Porque yo he estudiado y me he preparado, y yo sé más aún que el pastor o que el que... Hay gente que dicen eso. Te critican, ven la homilética, ven todo, examinan, corrigen tus errores gramaticales, todo eso. La Biblia dice: el conocimiento envanece, el amor edifica. Y dice la Biblia: si alguno, Pablo habla a los Corintios, si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada. ¿Por qué no me congrego? Porque mi mujer no me da permiso. Convéncela. Dile: si me dejas ir a la iglesia y vienes conmigo después, te voy a dar un regalo. Pero venga a la casa del Señor. Bien. Entonces, Jesús llegó a la sinagoga. Y dice la Biblia que el ministro le dio el rollo del libro. Aquí para mí lo importante es que usted asimile la necesidad de congregarse. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino
exhortándonos al amor, a las buenas obras, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hay una bendición especial en venir a la casa del Señor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Es pues este lugar lo que era la sinagoga para ellos, un centro de estudio. Tú vienes aquí a estudiar la palabra del Señor, a recibir una enseñanza de la palabra del Señor. Cada vez que vienes, Dios tiene una palabra nueva. Este es un centro de vida espiritual. Es cierto, tú puedes adorar a Dios en cualquier lugar, y lo hacemos, pero la adoración como pueblo es insustituible. Hay algo especial que solamente ocurre cuando el pueblo adora, unido en espíritu y en verdad. Además de eso, este es un centro para preservar lo que Dios nos ha dado. En la celebración de nuestras redes, de la red que yo presido, la red con mis pastores, estaban analizando el rejo que di hace 2 domingos. El mensaje que prediqué hace 2 domingos sobre cuando Jesús limpió el templo. Y la pastora Loida dijo: si nosotros no hacemos cosas serias en 1 o en 2 generaciones, perdemos a nuestros hijos. ¿Por qué los judíos se han conservado hasta el día de hoy? Porque tuvieron un lugar donde se les dijo: ustedes son así y van a vivir así y van a caminar así y no van a comer esto y no van a comer lo otro y no pueden casarse con esto y tienen que traer el diezmo, y eso se ha perpetuado. Si no tenemos un lugar donde nuestros hijos sean formados, en 2 o 3 generaciones los habremos perdido. Pero aquí no los perderemos en el nombre del Señor. Mis amados, mire hasta dónde va esto. Ya les dije el viernes que yo no sé si yo soy el único a quien le mandan los bochinches, pero una iglesia en Caracas entró en el desfile de carnaval a participar del carnaval. Iglesias en Río de Janeiro que años anteriores fueron fieles, rajatabla como se dice, iglesias determinadas, ahora fueron a participar del carnaval. Si no hacemos algo definido, y eso tiene que provenir de la casa de Dios. Por eso cuando usted tenga un pastor duro, apriete la mandíbula, está bien, trague saliva, diga lo que sea, pero al final dé gracias a Dios, porque eso será la bendición futura de tus propios hijos. Y cuando venga conmigo a Jerusalén, lo voy a llevar a la sinagoga que está en el muro de los lamentos. Hay un lugar para las mujeres, un lugar para los hombres, y al lado de los hombres hay unos espacios entre las ruinas, entre los espacios que quedan del templo, y allí están los ancianos, y allí están los jóvenes, y allí están los niños. Y he visto, hay niños de 4 años ya vestidos como se visten los rabinos, así de negro, con sombrero negro, con el cabello aquí, los rollitos del cabello, delante de la Torá, 1 hora, niños, 1 hora y media allí. Y uno pregunta: Dios mío, ¿será que son diferentes?
Porque allá en Panamá 5 minutos no se aguantan. Y si uno no les tiene una pantalla, y si no les tiene un iPad, si no les tiene algo que los entretenga. Aquí no hay música, aquí no hay muñeco, aquí no hay nada. Aquí nada más tienen una Biblia que está ahí delante y ahí están los niños. Una media hora, una hora allí. Enseña a tus hijos. Permite que la palabra de Dios llegue a ellos. Que la casa del Señor los instruya. Que en la casa del Señor se edifiquen. Instruya al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero vamos, porque se me fue el tiempo. Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque en la casa de Jehová tú encuentras el libro. Voy a repetirlo para ver si alguien escucha. En la casa de Jehová tú encuentras el libro. Dice que cuando el ministro, el principal de la sinagoga, vio que Jesús estaba allí, lo llamó y le entregó el libro. ¿Qué significaba eso? Había rabinos que viajaban de un lugar a otro en la tierra de Israel. Cada sinagoga tenía alguien que era encargado. El principal de la sinagoga era el que vigilaba la sinagoga, atendía los asuntos, la mantenía limpia, el orden, etc. Y cuando esa persona veía a un rabino importante, lo invitaba para que leyera y compartiera. Cuando el principal de la sinagoga vio a Jesús, tomó el rollo del libro. Amén. Claro que no era un rollito como este. Era un pergamino, algo así, bien grande, que se abría. Le dio el libro. En la congregación, si no te dan el libro, no te dan nada. En la congregación, si no te dan el libro y te dan entretenimiento, no te han dado nada. La congregación es para que tú recibas el libro. Dice: Jesús tomó el libro y lo abrió. Por eso, mi sonajeta, que cuando vengas a la casa de Dios, vengas con Biblia. Porque tienes que saber qué palabra tiene Dios para ti. Y dice que Jesús tomó el libro. Pero me llama la atención, Jesús se puso de pie. Quiere decir que antes de que se le diera el libro y lo leyera, Jesús estaba sentado. Pero tuvo tal reverencia hacia la palabra de Dios que dijo: yo no la puedo leer sentado. Apriete mandíbula, trague saliva. Pero dentro de un año le da gracias a Dios por tener un pastor que le dice la verdad. ¿Por qué la sinagoga tenía el libro? Porque el libro te conecta con Dios. Dios es el Dios del libro y el libro es el libro de Dios. El libro te dice cómo conectarte con Dios. Y el libro sacia la necesidad del hombre. Cualquier necesidad que tú tengas, el libro te dará la respuesta. En cualquier circunstancia que te encuentres. Y cuando Jesús dice: halló en el libro, no fue que le dieron el libro y el principal le dijo: lee aquí. No, Jesús halló lo que el Espíritu le guió a encontrar. A lo mejor usted vino aquí
con el deseo de que yo predicara sobre cómo tener más dinero. O usted vino aquí con el deseo, cómo conservarme más joven. Ese es su deseo. Pero el Espíritu Santo sabe qué palabra necesitas. Alabado sea Dios. Y delante del Señor le puedo decir que este pastor, en el límite de mis capacidades, trato de buscar a Dios para que me dé una palabra específica y determinada, que sea la que el pueblo necesite y la que ha de bendecir al pueblo. Yo busco la palabra como Jesús buscó la palabra, porque dice: y halló en el libro. Si Jesús halló en el libro, fue porque buscó una palabra, y la palabra que encontró dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Fue el Espíritu Santo el que le guió a encontrar esa palabra, y es el Espíritu Santo el que ha guiado hoy en esta casa a darte esta palabra. Porque el libro tiene una palabra determinada para ti. El libro tiene un rema para ti. Y el rema de hoy es: celebra. En el centro de celebración has venido a la casa de Dios. No te irás igual. Algo tiene Dios para ti hoy en su casa. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Alabado sea Dios. Y después, bueno, por causa del tiempo, después que leyó, Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. El rema, oye esto, el rema que reciba en la casa de Dios tendrá cumplimiento. No importa cuánto tiempo pase, la palabra que Dios te da en su casa tendrá cumplimiento. Alguien encontró por ahí en algún lugar una palabra que Dios me dio a mí y a mi esposa hace algunos años, por boca de su siervo Colton Wirramarandi, y me la envió. Y nosotros ni teníamos hijos todavía, y nos habló de 2 hijas en esa palabra, y nos dijo que también servirían a Dios y que sus descendencias también servirían a Dios. Y la persona que nos envió esa palabra, que no sé dónde la encontró, porque está grabada, no sabía la prueba que estaba pasando una de nuestras hijas, y cómo mi esposa fue fortalecida con esa palabra. Porque en la casa de Dios, Dios te dará un rema especial para la necesidad de su vida. Hoy se cumple esta palabra delante de vosotros. Hoy esta palabra vendrá a cumplimiento en tu vida. Y voy a cerrar con esto. Se celebra, donde hay celebración, hay manifestaciones de Dios. Dios se manifiesta donde el pueblo le celebra. Yo no sé cómo Dios se va a manifestar en un carnaval que no sea mandando un juicio. Pero llévate esto en tu corazón. Un centro de celebración es un centro de manifestaciones divinas. Para que alguien se goce. Un centro de celebración es un centro de manifestaciones divinas. Jesús tomó el rollo del libro y leyó Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Isaías dice: me ungió Jehová por cuanto me ha ungido. ¿Te ha ungido para qué? Para ministrar a los pobres. Pobres en espíritu, pobres en la materia,
pobres en el alma, pobres de bienes, pobres que reconocen su necesidad de Dios. Jesús ministra a los pobres, y si hay un pobre de espíritu en esta casa, será bienaventurado y no saldrá de aquí igual, porque el Espíritu ha ungido al Señor para dar buenas nuevas a los pobres. Hoy proclamo bendición para los pobres. Hasta en los pobres materiales. Proclamo que esta semana hay una bendición especial que ni esperabas. Jesús se manifiesta, porque la casa de celebración es una casa de manifestación. Jesús se manifiesta ministrando a los quebrantados de corazón, a los corazones quebrantados, los corazones heridos, los corazones afectados por la vida, los corazones despreciados, los corazones adoloridos, los corazones que han sido heridos, los corazones que han sido afectados por las circunstancias, los corazones que han tenido noches de lágrimas, los corazones que han vivido amaneceres en los cuales no desean ver el sol. Pues cuando vengas a la casa del Señor, el Señor tiene un mensaje, una palabra, un consuelo, un bálsamo y una ministración especial para todo corazón quebrantado. Pero en la casa del Señor también Jesús ministra a los cautivos. ¿Cuántos estaban cautivos? O de la droga, o del sexo, o de la pornografía, o del alcohol. ¿O cuántos estaban cautivos de un resentimiento, de un deseo de venganza? ¿O cautivos de la miseria, cautivos de la pobreza, cautivos de la ruina, cautivos de la baja autoestima, cautivos del yo no puedo, cautivos del yo no tengo? Pues en la casa del Señor hay ministración para que todo cautivo sea libre. Dice: me ha ungido para dar vista a los ciegos. Jesús ministra a los ciegos. Gracias, Señor, porque tú abres los ojos físicos, pero también los ojos del espíritu, los ojos del alma. Ministra hoy, abre mis ojos a las maravillas de tu ley. Jesús ministra a los oprimidos, oprimidos por el pecado, oprimidos por espíritu, oprimidos por la depresión, oprimidos por la tristeza, oprimidos por la angustia, oprimidos por la escasez, oprimidos por la preocupación, oprimidos por la ansiedad. Jesús ministra a los oprimidos. Y Jesús ministra a los de futuro incierto, los que no saben qué sucederá mañana, los que no saben cómo van a enfrentar la situación que viene, cómo podrán cancelar las deudas, cómo saldrán adelante, cómo superarán si ahora les ha caído esta enfermedad, cómo irán adelante si perdieron el trabajo. Jesús dijo que Él vino a pregonar el año agradable del Señor. Hoy te quiero decir, hoy comienza el primer día de la mejor etapa de tu vida. Te creo, Dios, te creo, Dios, te creo, Dios, te creo, Dios, a predicar el año agradable del Señor. El año agradable del Señor que Jesús hablaba era el año del jubileo. En el año del jubileo se cancelaba toda deuda. Hoy en la casa de Jehová el Señor te está diciendo: Dios te ayudará y cancelarás toda deuda. El año del jubileo
Era un año para liberar los esclavos. Hoy en la casa del Señor hay una palabra de liberación para tu vida. Y el año del jubileo era el año para proclamar libertad, cancelar toda deuda y también para restituir todo lo que se había perdido en los 50 años anteriores. Yo sé que has perdido muchas cosas. Yo sé que la vida te quitó, que incluso abusaron de tus derechos. Has perdido por mala cabeza, has perdido por malas influencias, has perdido porque te engañaron, has perdido porque no fuiste buen administrador, has perdido porque el diablo te engañó. Pero todo lo que el diablo te quitó tendrá que devolvértelo 7 veces. Hoy la casa del Señor tiene una palabra para ti. Será restituido el año agradable del Señor. Tu futuro no es incierto. Esa enfermedad no acabará contigo. No moriré, sino que viviré. Tu futuro no es incierto. No perderás la casa, no perderás el automóvil. Jehová no quitará el bien a los que andan en integridad. Tu futuro no es incierto. Ese problema que estás atravesando no acabará contigo. Ese juicio no te llevará a la cárcel. Tu futuro está en manos de Dios. Y el canal de Panamá seguirá siendo de Panamá. No hay nada incierto en nuestro futuro, porque aunque yo no sé lo que venga, mi futuro está en las manos de Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Tome una palabra. Los que me conocen de hace más tiempo atrás saben que hubo una época en que yo perdí la voz. No podía hablar, no podía predicar, la voz no me salía. Y fui a los médicos, hicieron lo que pudieron y tal. Y estábamos en una celebración. Y el pastor Eduardo Cañas públicamente me abrazó y proclamó: yo te sano hoy. Y era 16 de febrero. Pero cuando él dijo hoy, todo el mundo oyó hoy. Y la gente se fue contenta. Ya Dios sanó al pastor. En mi corazón yo acá oí 6 meses. 6 meses. Así que terminó la reunión, terminó la celebración y todo el mundo venía, gloria al Señor. Pastor, gloria. ¿Y qué pasó? El Señor no lo sanó, nos dijo que era hoy. Eso fue lo que la gente oyó. Pero en mi corazón yo oí 6 meses. Con este oído oí hoy. Con este oído oí 6 meses. El 16 de agosto de ese año yo estaba en el púlpito. Mi esposa iba a predicar, porque ella predicó porque yo no podía hacerlo. Y cuando ella está haciendo el llamado, de pronto algo me impulsa y me dice hoy. Y yo miro para atrás. 6 meses. Hoy son los 6 meses que mi corazón dijo hoy. Y me levanté y me acerqué y le puse la mano atrás y tomé el micrófono y comencé a decir aleluya. Y la gente dijo: habla, está hablando. Y hasta el día de hoy Dios tiene tu hoy. Dios
Dios tiene tú hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Y por eso predico así con todas las ganas, porque yo sé lo que es no poder hablar. Así que ahora que el diablo no me detiene, predico con toda la energía, porque yo conozco el hoy de Dios.